1, 2 y 3. Hemos visto la computadora, cómo se ha creado, cómo ha evolucionado, cómo se comunican las computadoras, qué tipo de información manejan en su interior, información digital, sistema binario, cómo nos muestran a nosotros en sistema decimal, cómo convierten, cómo hacen las operaciones las computadoras a nivel de bits, a nivel de hexadecimal, cómo representan los números, las letras, las computadoras. Entonces hemos visto cómo funciona. Cuando veamos ahora nosotros un dispositivo, una computadora, un teléfono, vamos a ver cómo representan los números, cómo hacen las operaciones internamente a nivel de bits, cómo hace la transformación. Cuando yo meto una calculadora, un teléfono, un número, una letra, una operación matemática, la calculadora de un teléfono, la computadora, cómo hace la transformación internamente, hace las operaciones y nos devuelven en la pantallita en sistema decimal. Cómo se comunican cuando yo mando un WhatsApp, un documento, un archivo, un mensaje, cómo se codifica a nivel de bits y viaja por la red. Todo eso hemos visto. Pero ahora necesitamos nosotros poder también ver los programas que hacen posible ese tipo de fenómenos de conversiones y de todo. Cuando nosotros hablamos de programas, estamos hablando básicamente de un segundito, por favor. Estamos hablando de programación, ¿sí? Y para programación necesitamos una habilidad. Esa habilidad se llama lógica, lógica de razonamiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de programación, estamos hablando de lógica y ahora vamos a ver lo que es la introducción a la programación. Esta parte de la informática es un poquito compleja para ustedes porque desgraciadamente no estamos acostumbrados a razonar. Yo les comprendo a ustedes y son un procedimiento más que todo mecánico el que ustedes realizan, ¿no? Todas las materias que ustedes han llevado son procedimientos mecánicos. Entonces, ahora vamos a ver lo opuesto, un procedimiento de razonamiento lógico. Aquí está. Todo eso habíamos avanzado ya. Introducción a la programación de computadoras. Entonces, la unidad número 6 es la introducción a la programación de computadoras. Vamos a grabar. Recording in Buenos días, progress. jóvenes. Ahora vamos a resolver, avanzar el tema de la unidad número 6, que es la introducción a las computadoras. Vamos a ver, básicamente, desde el punto de vista de la programación, qué son los programas, qué son los algoritmos y cómo. Para esto necesitamos tener la capacidad y la habilidad de razonamiento lógico, ¿de acuerdo? Lógico. Por eso que los programadores de computadoras normalmente sin hacer ejercicios mecánicos en hoja pueden resolver mentalmente los ejercicios. Y eso es lo que se necesita en toda la carrera, ¿no? Hacer las operaciones mentales. Para un programa, o yo les digo, ¿alguien sabe jugar ajedrez? Yo. Ya. ¿Qué se necesita para ser un buen jugador de ajedrez? Saberse los movimientos y las reglas. No, Sí. pero, Estratégico. pero más que los movimientos son sencillos de cada ficha, son estáticos, son mecánicos, digamos, ¿no? El caballo mueve en L y nada más, o el alfil mueve en diagonal, nada más, ¿no? El peón solamente mueve hacia el recto una posición. O sea, los movimientos sabemos, se los pueden memorizar, pero por más que yo sepa jugar los movimientos, yo lo sepa perfectamente de las fichas, ¿qué necesito para ser un buen jugador de ajedrez? Saberse la jugada. ¿Y qué es la jugada?
saber qué movimiento hará el otro. Eso, una estrategia, es decir, predecir lo que va a suceder. Si yo muevo mi ficha hacia adelante, el peón o el alfil, el caballo, ¿qué puede suceder? O sea, ver las diferentes situaciones que pueden suceder. ¿Qué voy a ganar o qué voy a perder? ¿Qué puede pasar? Es como querer predecir el futuro, ¿no es verdad? Si yo muevo esta ficha, ¿qué puede pasar? ¿Me puede comer o simplemente yo voy a atacar y voy a mejorar mi posición? ¿No? Y si me come, yo puedo comerle otra ficha de mayor valor. Entonces, es una estrategia. Pero eso no lo hacemos escribiendo en una hoja de papel, lo hacemos mentalmente. Vemos, construimos un juego en base a diferentes hipótesis, ¿no es verdad? Entonces, eso es una estrategia de programación. Eso es básicamente un razonamiento lógico. Y para poder programar necesitamos esa habilidad, ¿no? Entonces vamos a decir de que para producir un programa necesitamos conocer primeramente los algoritmos y programas. Estas herramientas nos van a enseñar a poder abrir nuestra mente un poquitito, ¿sí? No ser mecánico, sino un poquito analítico, ¿no? Es la única manera, es como decir, le vamos a enseñar a razonar. ¿Por qué no han puesto en el examen anterior? No existe, no han razonado, algunos simplemente han visto la pregunta y lo han convertido. No han analizado que no se podía hacer. Ese razonamiento es lógico. Por lo tanto, vamos a decir que un algoritmo es un método para resolver problemas. Todos los programas que nosotros conocemos, Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, ¿no? Se han creado para resolver problemas, no se crean de la nada. Entonces, todos los programas que ustedes conocen son para resolver un problema específico. Por lo tanto, los algoritmos hacen eso, nos enseñan a resolver problemas para poder implementarlo en un lenguaje de programación. ¿Y dónde se le implementa? En un lenguaje, ya hemos dicho, llamado Pascal, Visual, COBOL. Yo les había dicho que se bajen o se descarguen el famoso pseudocode, ¿no es verdad? Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá el pseudocode. Es miren, lo he podido descargar para computadora, pero haciendo una simulación. Si ustedes se dan cuenta, este es un simulador. Yo mi computadora lo puedo simular como si fuera una tablet. Puedo descargar cualquier aplicación. Ustedes si no tienen un teléfono Android, pueden descargarlo en su computadora, ¿entender? Y lo pueden instalar. Mejor si tienen un iPhone o mejor un Android, no van a tener ningún problema. Este programinga sencillamente me permite hacer un pseudocódigo parecido a un lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Se está viendo, ¿no? Sí. Esta es la ventanilla. Miren, aquí está la ventanilla. Ahí te va a aparecer. Esta es la ventanita del pseudocode. Aquí está. No, gracias. Ahí. Aquí también este es el algoritmo que estamos viendo. ¿Ven? Ahí está. Y para que se correr ahí muestra hola mundo, digamos, ¿no? Está actualizando, ¿ven? Miren, es como mi computadora es como un Android, digamos, ¿no? Que se baja una aplicación para transformarlo, digamos, nada más. Ahí está. Ahí está, yo puedo cambiarlo aquí, hola mundo 2022. Estoy haciendo un pequeño programa, ¿no? Y lo hago correr. Aquí aprieto run y corre. Ahí está, hola mundo 2022. Ven, este es un pseudocódigo. Pero un lenguaje de programación de verdad es, por ejemplo, NetBeans. Java NetBeans, que yo enseño esto a los de telecomunicaciones de quinto o sexto semestre. Este es un verdadero lenguaje de programación donde los estudiantes pueden
programar aplicaciones ya expertas de, se podría decir ya profesionales, ¿no? Programas de verdad donde se puede utilizar en plataforma escritorio y plataformas Android, ¿no? Aquí está. ¿Eh? Entonces, miren, un programa, por ejemplo, tiene esta situación, este código se pone acá. Este es un programa. Entonces uno empieza a programar, pero ya no con diagrama de flujo, sino un programa de verdad, ¿no? Miren. Ahí. Es en inglés. Sí o sí es en inglés. Ahí está, se diseña el formulario, se puede cambiar el formulario y se ejecuta, digamos, ¿no? Aquí. Ejecutamos. Está compilando y aparece. ¿Ve? Este programa se ha construido, por ejemplo, ¿no? Yo les enseño así a construir programas especializados, digamos, ¿no? Operaciones. Digamos, hago correr. Ahí está mi ventanita, ¿ve? Entonces yo puedo hacer operaciones, ¿no? Entonces, esa es la manera como se construyen programas. Miren el recurso, miren la cantidad de recursos que hay, ¿no? Un montón de código. ¿Vean? Entonces, para esto necesitamos conocer, aprender a programar. Obviamente que a ustedes no se les va a pedir, pero en la vida real, ténganlo por seguro, jóvenes, que van a necesitar alguna vez siempre manejar algún programa o por lo menos programa. Hoy en día las carreras, todas las carreras que ustedes conocen, siempre utilizan programas, siempre utilizan programas. Por ejemplo, los ingenieros civiles, los mejores ingenieros bien pagados son aquellos que utilizan las plataformas como Excel, como AutoCAD, un programa de cálculo estructural. ¿Y será que ese ingeniero va a poder meter para hacer una carretera, un movimiento de tierras, un pavimento, un edificio, todas las coordenadas al programa de cálculo estructural de manera manual? No tiene que, lo hace exportando. Va a Excel, pone coordenadas, un montón de situaciones que ellos manejan, lo exporta al AutoCAD, el AutoCAD agarra, lo dibuja y del AutoCAD lo exporta al programa de cálculo estructural y lo calcula la estructura. Ya no lo hacen de manera manual como antes. Ellos necesitan programar en macros por lo menos de Excel. Necesitan Excel en macros para poder programar. Y macros de Excel permite pues hacer un montón de cositas. No sé si han visto alguna vez, pero hasta en Excel, ¿no? Uno abre Excel, esto vamos a cerrarlo. Uno abre Excel. Lo mínimo que necesitan ustedes saber es Excel. Lo mínimo. Cualquier oficina maneja Excel. Y si yo tengo aquí esto y tengo un número acá y yo quiero sacar el promedio de estos dos, necesito una fórmula. Eso es programación, lo más básico. Esta celda es igual a esto más esto dividido, ¿no? Dividido entre 2. Estoy sacando su promedio. Aquí está la fórmula. Ese es un proceso, programación, aunque sea de la forma más sencilla como lo ha hecho Excel, pero al fin y al cabo es programación. Y en Excel hay un montón de fórmulas que me permiten realizar, ¿no? Insertar funciones financieras, lógicas, de texto. Aquí el sí, por ejemplo, que vamos a utilizar nosotros, aquí está el sí. Sí, digo, esto es mayor o es menor a 51. Miren cómo puedo hacer yo las notas. Imagínense, tengo estudiante acá, tengo un estudiante acá, y su nota, por decirle, su nota es esto. De este es 65, de este es 32, de este es 100, de este es
15 de este es 51. Así. Entonces, aquí yo puedo poner observación. Yo puedo utilizar una función lógica para que ponga aprobado o no. Entonces yo digo función lógica. Sí. Digo, si este caballerito, su nota de ese caballero, es mayor a 51, mayor o igual a 51, que ponga aprobado. Y si no es verdad, va a poner reprobado. Ahí está. Le puso aprobado. Jalo. Ahí está. Me lo puso automáticamente. ¿Quién está aprobado? ¿Quién no está aprobado? ¿No? Este caballero está con 51. Aprobado. 15 reprobado. Si este caballero le cambio al 49, mire, lo va a cambiar reprobado. Esta es una condición. Lo más básico que maneja Excel. Entonces, necesitan aprender estas cosas mínimamente, hasta para trabajar en una oficina, jóvenes. Eso es lógica. Eso es lógica. Por lo tanto, eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Ya hemos visto los lenguajes de programación como Visual.net o Java, etcétera, ¿no? Para solucionar un problema, ¿qué etapas se deben seguir? Es un proceso cíclico. Primero analizamos el problema. La pregunta, ¿no? Debían haber analizado el problema. Y después darse cuenta de que esa respuesta no tenía solución. Si tenía, ¿cómo lo podía resolver? Y ahí lo resolvemos. Diseñamos el algoritmo. Lo implementamos en un lenguaje de programación o en pseudocódigo, como lo vamos a hacer, y después lo probamos. Entonces, proceso cíclico. Analizamos el problema, diseñamos el algoritmo de solución, lo implementamos o lo programamos y lo ejecutamos. Lo mismo es para hacer una casa, ¿no es verdad? Analizamos la estructura del edificio, la casa. Hacemos un diseño con el arquitecto, el ingeniero, para ver cómo va a ser la casa, el tamaño, las estructuras, las vigas, las columnas. Diseñamos. Después imprimimos los planos y lo construimos con los albañiles, ¿no? Con materiales. Y después lo usamos y lo probamos si resiste. La prueba de resistencia se llama, ¿no? Ahí está. Toda carrera tiene estas etapas. Toda carrera tiene estas etapas. Análisis, diseño, implementación y prueba. Todas, absolutamente todas. Entonces, lo mismo en computación o lo mismo en programación. Tiene análisis de problemas, diseño, programación y prueba. Entonces, vamos a partir del análisis. ¿Y qué es el análisis? Básicamente, analizar, tener la idea clara del problema. ¿Qué se quiere? ¿Qué se está buscando? ¿Qué problema hay? Una vez que entendemos bien el problema, ¿qué sucede? Entonces, básicamente vamos a proceder a hacer el diseño, ¿no es verdad? Pero en la primera etapa, sí o sí, nos dedicamos a entender el problema, entenderlo que se está buscando. ¿De acuerdo? Para resolver un problema, hay que disponer siempre los datos que nos están entrando para poder evaluar su tratamiento y después qué datos van a salir. Siempre hay entrada, proceso y salida, ¿no? Para construir un lapicero, entra materia prima, se transforma o se trata y hay un resultado que es el lapicero. Para construir una casa,
hay datos de entrada, los requerimientos, materia prima, se transforma esa materia prima en una casa y el resultado es la casa resultante. Entonces, siempre hay datos de entrada, proceso y salida. No puede haber un programa que no tenga datos de entrada. No puede haber. Tampoco puede haber un programa que no trate, es decir, entre y salga igualito. Entra algo, tiene que transformarse eso en otra cosa y tiene que salir. ¿No es verdad? Puede ser cualquier tipo de programa. No puede haber algo que no salga, ¿no? Entra y se procesa. ¿Y para qué va a procesar si no va a salir? Entonces, necesitamos nosotros poder hacer esta transformación. Entrada, proceso y salida. No se olviden, los programas básicamente tienen esta estructura. Lo voy a volcar ahí. Entrada, proceso y salida. En esa secuencia. Primero voy a hacer los datos de entrada, los procesos y la salida. Por ejemplo, acá, los datos de entrada, estoy diciendo definir número, año, ¿no? Después puedo decir año es igual a año más 1. Entra la información acá, transformo y sale año. Va a salir 2023, miren. Yo hago correr 2023. Entonces, estoy entrando la información, transformo la información y sale la información. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular un programita para calcular la edad de una persona. Entonces, mire, vamos a hacer entrada. Vamos a poner aquí leer edad o año de nacimiento. La edad, año, nacimiento. Lo vamos a poner una variable. Entonces, alguien me va a decir su año de nacimiento, leer año de nacimiento. Vamos a definir la variable que ahorita tal vez no van a entender, pero después vamos a entender. Año y año de nacimiento como número. ¿Cómo calcularíamos la edad de una persona si yo tengo el año de nacimiento? ¿Cómo calcularíamos en A? ¿Cómo sería? Sería 2022 menos el año de nacimiento que tiene AN. ¿No ve? 2022 menos el año de nacimiento. Si ella me dice 1994, entonces yo voy a hacer 2022 menos 1994, entonces, y lo voy a sacar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entrada de datos. Aquí estoy procesando esos datos y luego estoy mostrando esos datos. Entrada, proceso y salida. Entrada, leer, proceso, transformar y salida, escribir. Entonces, ahora hacemos la prueba. Ingrese los años, dice. A ver, yo le pregunto a un estudiante acá, a ver, a José Carlos Cochiné o Justiniano Cochiné. ¿Está? Sí, Justiniano, ¿cuál es su año de nacimiento? el 2000. 2000, aquí yo voy a poner entonces 2000. Entonces, y me va a botar su edad, 22. Entonces yo le voy a cambiar acá,
No le va a poner hola mundo, le va a poner su edad. Su edad. Es. Ahí. Entonces, ahí está. Hagamos la prueba de nuevo. Le estoy dando una forminga nomás. A ver, a Hilda Arias. ¿Está? Ana Ballesteros está. Sí, ingeniero. A ver, su año de nacimiento, dígame. 2003. 2003. Aquí le vamos a poner 2003. Entonces yo pongo y su edad es 19 años, me dice, ¿ve? Ahí está. ¿Ve? ¿Se está viendo, no? ¿Sí? Sí. Entonces, mire, ¿usted tiene 19 años? ¿Sí? Todavía no. ¿Cuándo cumple? Junio. A ver, pues ya no falta nada. Ya tiene 19, pues menos 19 menos 30 días, digamos. Menos 15 días. Entonces, así. ¿Ven? Entonces, miren, hemos hecho un programa bastante sencillito, donde hay entrada de datos, los datos que yo ingreso, transformo esos datos y después saco esos datos, muestro esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de hacer un programa. Obviamente esto después lo vamos a ir viendo, pero miren, yo espero que hayan entendido alguno, que lo que he hecho es restar el año actual menos el año de nacimiento, esa es la edad. Entonces, entrada, proceso y salida, no se olvide. Entrada son los datos que van a entrar, procesos se van a transformar mediante operaciones matemáticas, puede ser un promedio, puede ser una suma, una resta, una división, y la salida es lo que vamos a imprimir por sencillamente la pantalla o la impresora. Ya hemos visto elementos de entrada y de salida. En el diseño, básicamente lo que hacemos es diseñar los formularios, cómo va a entrar los formularios, qué nos va a pedir, ¿no? Cómo va a funcionar el programa, entrada, proceso y salida, lo que hemos hecho ahorita. Y lo implementamos después en un lenguaje de programación, ¿no? Lo implementamos en un lenguaje de programación, lo que hemos hecho ahorita también con el pseudocode, y después lo probamos. Lo hemos probado, ¿no ve? Lo hemos probado, he agarrado y he dicho, a ver, probemos. Entonces alguien me dice, nací en 1982. Entonces, a ver, vamos a ver, tiene 40 años. ¿Ve? Alguien me puede decir, nací el 2001. A ver, ¿cuánto es? Tiene 21 años. Entonces, esa es la forma de probar. Probar. Ejecutamos y probamos. Entonces, no se olviden, siempre vamos a hacer, de aquí en adelante, vamos a hacer el análisis, el diseño, la implementación del mismo, la codificación y la prueba. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda está ahí? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a decir que el concepto del algoritmo, un poquito más vamos a avanzar, es un conjunto ordenado, finito, de pasos que especifican una secuencia de operaciones. Cuando dice ordenado, miren, esto es, ¿a qué se refiere ordenado? A esto se refiere. Hay un orden. Entrada, proceso y salida. Imagínense que esta entrada yo lo pongo abajo. No va a funcionar porque ¿qué cosa voy a transformar? Ordenado. Siempre de forma ordenada, así. Secuencial. Finito. Siempre tiene un fin. Yo veo aquí que tiene un finito fin del algoritmo.
inicio del algoritmo. Siempre un programa tiene un inicio y un fin. No hay un programa que ejecute para toda la vida. Inicio y fin. Por lo tanto, a eso se refiere cuando tiene finito, tiene un inicio y un fin, y es ordenado. Paso a paso uno tiene que hacer el programa. ¿De acuerdo? Entonces, este es un diagrama de flujo, un inicio y un fin. Ordenado. Primero hacemos la lectura, operaciones y puede ser impresión o mostrar. Ordenado. Entonces, hasta aquí. ¿Alguien alguna duda? Consulta de qué es un programa, cuáles son los pasos que se siguen para realizar un programa y sencillamente los procesos de entrada, proceso y salida. ¿Alguna duda? Consulta. Consulta, jóvenes, ninguna. No, Inge, gracias. Todo claro. Muy bien. Esta, por ejemplo, para terminar, ¿qué es? Una condición. Es lo mismo que hemos hecho aquí. El sí. Si es verdad, hace aprobado. Si no, hace reprobado. Y aquí está, miren. Sí, hace esto. Y si no es verdad, hace esto. Por sí, hace esta operación, se va y termina. O por no, hace esta otra operación. Una condición. Una condición. Tiene dos patitas. Por sí y por no. No hay medio, ¿no ve? Sí o no. No hay más. Muy bien, vamos a quedar ahí. La siguiente clase, por favor, descárguense el pseudo